Listo, pues. Está calor medio. ¿Cuál es el mío? Usted se estaba tomando el mío. El señor tuyo también. Ese es el tuyo. tuyo. Mamá, que se No, lo yo bendiga. pregunto porque mi mamá tiene esa costumbre de tomarse los tragos a mí. Todo eso está quedando de Bueno, es que la gente conoce la realidad. Mira, realidad, ¿qué vamos a decir? ¿Centro Samantha o qué? Nada, esto es un espacio que estamos aperturando para, no sé, para la gente que le gusta ese tipo de actividades, que nos sigue desde hace años. Desde el año pasado teníamos esto craneado, porque el año pasado hicimos un en vivo. Hicimos En uno Halloween. para Halloween. Sí. Sí, Lo tenemos montado. Ay, qué chévere. estamos todos maquillados, ¿sí? Ay, Bueno, muy ustedes, bacano. gentes que ya nos han visto. Hola de nuevo. Hola. Nada, hablemos. Bueno, este es un espacio creado y diseñado. Pero hola, saludos, bienvenidos. Bueno, ¿usted lo dio? No, pero si yo estaba peinándome. Pero peinándose también vale, ¿verdad? Los que ya nos han visto. Este es un espacio nuevo que estamos aperturando. Nada, esto ya va. Bienvenidos a todos los amigos de Centro Samantha, a todas las personas que nos conocen, que han estado pues allí a lo largo de todos estos años, desde que la marca era únicamente estética hasta la transformación y la adición de productos artesanales y todo lo que es la parte de sanación holística, sanación con aromaterapia y pues todo lo que es la parte del tarot, en fin, todo este mundo holístico y logístico del que somos parte, mi mamá y yo, Samantha, Rafael. Y bueno, en esta oportunidad tenemos unos dos invitados, Merly. Salúdame. Hola, hola a todos. Y bueno, estamos acá. El día de hoy vamos a compartir con ustedes este espacio de intimidad. De ahora en adelante que vamos a hacer unos podcasts con ustedes. Entonces, les dejo el espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema propio para la época y el mes. El día de hoy tomaremos en cuenta lo que es el Halloween. ¿Cómo ha sido esa experiencia para cada uno de los que estamos acá? ¿Cómo conocieron esa fecha? ¿O cómo le dieron, cómo la recuerdan, cómo le dieron inicio en sus vidas? Y más o menos qué se conoce realmente acerca del Halloween y cuáles son sus orígenes, cómo se ha ido adaptando a la actualidad. Bueno, les dejo el espacio abierto para que cada uno de ustedes comience a comentar su experiencia. Primero que todo, presentémoslo, hablemos un poquito de su experiencia, cómo ha sido en el mundo holístico, pues el origen de todo eso. Merly es artesana, ella trabaja con todo lo que es la parte de las gemas, ella las transforma y digamos que les da un toque especial y las personaliza, ya sean pulseras, en dijes, en amuletos. Y trabaja con todo lo que es la parte de la gemoterapia, digamos que le vende la piedra indicada a cada persona que puede llegar a su vida. Y con eso pues ha impactado la vida de muchísimas personas, hasta recientemente nosotros, que nos obsequió unas pulseritas muy hermosas que tenemos con nosotros. Ay, sí, la mía, excelente, ya la tengo acá, esta no me la quito para nada, ya estuve averiguando el significado. Resulta Yo me la quité en estos días, pero yo la Yo no me la he quitado porque resulta, sucede y acontece que la señorita ya tiene la facultad de otorgarle la piedra que usted está requiriendo. Sí. Entonces yo busqué el significado y hablaba de los beneficios para la caída del cabello, el crecimiento de las uñas, entre otras cosas, y bueno, a mí me vino como anillo al dedo. Bueno, la mía era jade verde, que es relacionado con todo lo que es la parte de la sanación y la conexión con todo lo que es la llama verde, la sanación, soluciones de todo lo que es la parte de la salud. Entonces se acopla bastante, además de que el verde es mi color favorito. Bueno, pues mi nombre es Merly, mi emprendimiento se llama Artesana Piedras Naturales. Y sí, como dijo Rafa, mi misión es ayudar por medio de las piedras.
en el proceso de sanación de las personas. Entonces, pues es algo muy lindo, los conocí y me cayeron súper bien y aquí estamos en este cuento súper bacano del podcast. Entonces, no, pues, bueno, arranquemos con el tema de hoy. Al amigo allá, démosle la bienvenida. Bienvenido, preséntate con todas las personas que nos ven en este momento, puede que sean 1000, puede que sean 100. Bueno, yo me llamo Eduardo Tavares, soy entrenador personal. Yo la verdad llevo poco tiempo con este cuento de la espiritualidad, todo este cuento de las piedras. Y bueno, pero quiero seguir aprendiendo y me ha gustado mucho. Excelente. Eduardo es nuestro novicio. Nuestro iniciado en este tema. Es nuevo, mira cómo le dice Merly. Sin piedad, Eduardo. Así que póngase las pilas. Para que ya no sea nuevo. Bueno, para todas aquellas personas que de pronto pues no tienen una experiencia tan larga con respecto a estos temas, pues este podcast va a servir para todo eso. Así como Eduardo, conocemos muchísimas personas que quizás no tengan muchísima experiencia, pero sí todas las ganas y el deseo de conocer y aprender con respecto a todo este mundo espiritual que es muy amplio y que tiene muchísimas ramas como todo árbol. Tiene desde raíces hasta ramas, copas, frutos y todo lo que usted se pueda imaginar en un árbol, lo tiene el tema de la espiritualidad. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que también tiene mucha tela que cortar, que es el Halloween. Cuéntenos su experiencia con el Halloween, cómo lo conocen, ¿cuál creen ustedes que es su origen, su primera experiencia? Bueno, para mí el Halloween desde muy pequeña era los disfraces. Disfrazarme y ir a pedir dulces. Nunca, pues cuando estaba más pequeña no le vi como un misticismo de nada malo. Y me gustaba mucho disfrazarme, mi mamá me disfrazaba de gitana o de bruja, entonces me encantaba. Los dos que utilizo yo generalmente. Sí. Entonces ya, pues ya grande, ya con los hijos, sí me inquieta mucho como lo de que se roban los niños y hacen rituales y todas esas cosas en este mes, pero sin embargo me sigue entusiasmando mucho el hecho de disfrazarlos y de salir a pedir dulces con ellos. Entonces, y también de pronto el misterio de los disfraces oscuros, de cosas feas, y las cosas bonitas como las princesitas y los animalitos. Claro. Pero en sí el Halloween para mí nunca ha sido como nada malo, ha sido más bien como algo más divertido. Excelente. ¿Y tú, Eduardo, qué nos cuentas? Bueno, ¿cómo empiezo? Por donde Comenzaron quieras. los ruidos por allá. Pues a ver, bueno, mis padres desde muy pequeño pues me han disfrazado normal, a mi hermana también que es menor que yo. Yo desde que recuerdo mi primer disfraz fue de Superman. También me disfracé de policía y bueno, no me disfrazaba así como de cosas feas, pues sino que solo como una vez me compré una máscara, era de la que bombeaban sangre y Ah, y sí. listo. Y listo, nada más. Bueno, además, pues me ha parecido muy divertido pues salir y ver todos los disfraces cada año, pues salía como algo nuevo, algo diferente. Es que se han adaptado a las tendencias. Por ejemplo, los últimos años aquí en Colombia o aquí en Medellín ha sido que si la Harley Quinn. El año pasado fue tendencia mucho la película de Cruella y también fue lo de Cruella. Son cosas como las va adaptando la cultura y las asocia con Halloween. Y muchas personas lo asocian también con un disfraz atrevido. Por ejemplo, a las chicas les encanta mucho, entonces un disfraz sexy. Que esa noche pueden hacer con ellas, pues grabarse ellas y montarse toda una película pues en base al personaje que hayan elegido. Pero esto de los disfraces tiene un trasfondo que es espiritual. Y resulta que ese día, que es el 31 de octubre, el hilo entre los vivos y los muertos es mucho más delgado. Entonces, ellos tienen la posibilidad de regresar a este plano físico a visitar a sus difuntos. Entonces, en la antigüedad se creía de que como estaba mucho más delgado ese hilo, los vivos y los muertos convivían juntos.
¿qué pasaba? Que como habían vivos que tenían ciertas creencias, ellos tomaban y se disfrazaban de los muertos. Por eso es que hay disfraces feos y hay disfraces que son más bonitos. Los bonitos fueron siendo, digamos que, adquiridos por ya la cultura, igual cuando pasó en Estados Unidos, porque esa cultura no es propia de Estados Unidos. Nosotros la copiamos de allá porque ellos de alguna u otra forma la industrializaron. Todos los fabricantes de dulces, de disfraces, tomaron esta celebración que tiene origen en el paganismo y la incrementaron y la tergiversaron un poquito también. Sí, bueno, en realidad la idea de vestirse de cosas feas, como comentaba ya la amiga, era con la intención de alejar o de camuflarse entre estos malos espíritus que se supone que venían del más allá en esa fecha única y especial. De hecho, pues esto se puede manejar de estas dos formas. Estaban los que se vestían de muertos para ahuyentar ese tipo de energías o camuflajearse entre los muertos que pasaban a este plano en esa fecha, y también en hacerle algún tipo de petición o de agradecimiento a los seres queridos que se supone que ese día te escuchan con mayor claridad en vista de que este hilo es sumamente más delgado en esta fecha. Otra forma en la que se ahuyentaban los espíritus o los malos espíritus de las casas es de colocar una vela en la ventana durante toda esa noche, porque se dice que creo que es una de las noches más largas en el año, para ahuyentar esas energías por la luz. Anteriormente, en los orígenes de esta tradición se utilizaba, era un nabo, no se utilizaba una calabaza, ¿ok? En vista de condiciones de migración y de transculturización, luego llegó la calabaza, porque era lo que se encontraba en el lugar a donde había pues migrado esta creencia o cultura. Entonces se comenzó a dar uso a la calabaza. Anteriormente pues era un nabo. Y además de eso, pues hay muchísimas leyendas que se asocian con esa celebración. Por ejemplo, hay una que es de Jack, no sé si lo llegan a escuchar. Hay una película muy popular de una celebración de Halloween que se llama Jack, el extraño mundo de Jack. Y esa historia tiene un precedente en todo lo que es la celebración de Halloween. Resulta que Jack era un personaje que era muy ocioso, no le gustaba hacer nada, bebía mucho y de alguna u otra forma el diablo lo tentó y se lo iba a llevar. Y resulta que él le jugó una jugarreta bastante fuerte al diablo. Él lo retó y le dijo que si podía subir a la copa más alta de un árbol que había cerca, pues él se iba a ir con él. Y que si no, pues que lo dejara ir. Y el diablo, pues obviamente, subió y trepó a la copa del árbol lo más rápido que pudo. Y cuando Jack lo vio arriba, le hizo una cruz al árbol para que no pudiera bajar. Y resulta pues como el diablo ya lo habían engatusado, pues había caído en los juegos de Jack, que era muy travieso estando en vida, el diablo pues tuvo que ceder ante él y ante un trato que le hizo Jack, y Jack le dijo que bueno, que él no lo iba a molestar más, que no lo molestara más por el resto de su vida. Entonces el diablo aceptó y le dio una campana, pues una de esas campanas que es lo que se conoce que es una lámpara, de las antiguas, que se conocía como una campana. Y allí había una vela. Y ya después del tiempo, pues por más de que él vagara en este mundo, ya ningún alimaña, pues ningún espíritu lo podía molestar porque tenía esa lámpara. Y de ahí es que se dio la creencia de colocar las velas para ahuyentar todo lo que son los malos espíritus. Y las velas se colocaban, como lo dijo mi mamá, en un nabo, que los nabos eran grandes. Allá en Irlanda, que es donde se originó todo ese movimiento y esa celebración, eran muy grandes. Pero cuando pasaron diferentes circunstancias en ese país, toda la población migró y en Estados Unidos no se conseguían nabos tan grandes. Lo más grande que se conseguían eran las calabazas. Para proteger la vela y que pues no se apagara, porque si se apagaba pues entraban los malos espíritus a las casas, y el propósito inicial era ese, que no entraran. Y además de eso pues la gente se vestía con ropas viejas, con apariencia desgastada, y eso era como el origen de todos los disfraces
malucos para camuflarse entre esos espíritus ese día, porque la celebración era justamente ese día que era como la noche más larga, donde ese hilo estaba mucho más delgado entre los vivos y los muertos. En realidad las personas que acostumbran a disfrazarse para esa fecha buscan un disfraz que vaya acorde con eso. Es raro el que se disfraza pues de princesa, de conejo, generalmente, pues eso yo particularmente lo he visto acá en Colombia. En Venezuela, cuando ya tomó auge, digamos que esta fecha, pues yo diría que todos los disfraces eran alusivos a. Nosotros llegamos a ir incluso a varios eventos y todos los disfraces eran alusivos al Halloween. Pues allá tú no veías, porque como también allá se da la fecha del carnaval, cosa que acá sí no se da, porque acá se da solamente En las costas. en ciertas zonas, pero no en todo el país. En cambio en Venezuela, cuando es carnaval, se celebra en todo el país. Entonces la gente tiene oportunidad de usar este tipo de disfraces en carnaval, y ya lo que es el Halloween es específicamente dedicado a eso. En cambio acá no, yo acá he visto pues pocas personas, pero sí he visto personas que utilizan un disfraz, por ejemplo, no sé, de princesa, de reina, de Spider-Man, de superhéroe, en Que fin. de angelito, que de hadas. Ajá. Pues allá eso no se ve, y supongo que en otros países pues tampoco. En realidad el origen de toda esa celebración es ese, y por tanto la mayoría de las personas que lo hace como que viviendo esa fecha como tal, busca identificarse con algo que sea alusivo a esas celebraciones. O sea que esa celebración que hacen en México el Día de los Muertos. O sea, esa celebración es de ellos, el Día de Todos los Muertos, pero digamos que los orígenes son de allá, porque se tiene esa misma cultura. Inclusive ellos celebran el Día de los Muertos y también el 1 de noviembre es el Día de los Santos. Entonces ya ahí marca esa diferencia. En el Día de los Muertos, ellos incluso en México tienden a poner una ofrenda en el altar y allí colocan las fotos de esos difuntos, porque según la cultura que tienen en México, eso es lo que les permite a ellos pasar de un plano a otro. Si no está la foto en el altar familiar, ellos no tienen permitido regresar, es lo que ellos tienen en su cultura. Pero claro, como hay muchos portales, porque ahí convergen muchísimas cosas, por ejemplo, el año antes pasado fue luna llena, el mismo 31 de octubre. Entonces convergen muchas energías, se pueden abrir muchísimos portales de diferentes maneras, porque hay personas que en su desconocimiento, hasta agitando mal un péndulo, pueden abrir un portal sin tener el conocimiento adecuado. Entonces, por medio de cualquiera de esos portales, ya sea una ouija, ya sea un péndulo, ya sea una persona con desconocimiento, pueden pasar diferentes entes, que puede ser desde un fantasma hasta un demonio o cualquier cosa peor. Entonces, esa noche precisamente convergen muchas energías. La cara de Eduardo, que es un demonio, ¿no? Sí, porque sabemos que hay energías que son muy bonitas, como los ángeles, los sanadores, pero también hay que reconocer que la parte oscura tiene su También existe. sí, Claro, tiene su está la cabida. densidad latente, dependiente de todos los movimientos. Entonces la mayoría de las personas lamentablemente asocian al Halloween, digamos que a una energía oscura, cuando en realidad pues no todo lo es. Eso es como hablar de magia. Pues la magia es una sola, y en realidad lo que hace que sea de colores, como muchos piensan o creen, es la intención del brujo o la bruja. La intención es lo que va a marcar la pauta y el matiz de ese hechizo que se esté realizando, de ese decreto, de ese envío, de ese conjuro, porque eso simple y llanamente van a ser las herramientas. Lo que realmente le da vida a eso es la intención, la creencia, la fe, la fuerza, y eso se lo da es el brujo. Sin eso no hay magia. Al igual que ese día se pueden hacer muchas cosas, como yo lo mencioné en un principio, desde una comunicación, digamos, inocente o sana con un familiar ya desencarnado, un mensaje, algo que quieras decirle, algo que no lograste decirle en vida antes de que se fuera, hasta utilizar este tipo de energías que convergen en esa fecha con otros fines. Ya eso depende de cada quien. Ahora, satanizar una fecha en específico o una creencia macro, en masa, solo porque algunas personas se dediquen a algo muy personal en lo que no estoy de acuerdo.
O sea que ahí es donde entra el tema de los rituales que hacen que se roban los niños Exactamente. y Por todas ejemplo, esas cosas. por ejemplo, yo hace muchos años hice un video que incluso está en YouTube, lo pueden buscar, que se llama Halloween es del diablo. Yo lo tengo y lo Porque compartí. incluso por más de que han habido muchos cambios en diferentes celebraciones, pues hay personas que los siguen satanizando, pues ese tipo de celebración, porque incluso hay personas que no permiten ni siquiera que los niños se disfracen ni que vayan a buscar dulces, sino que le dicen, no, eso es malo y ya. Pero ¿por qué es malo? No, eso es malo y ya, y usted no lo puede hacer porque eso es del diablo. Ajá, pero ¿por qué es el diablo? O sea, ¿en qué momento le dieron el protagonismo a este personaje? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿O por qué lo hacen protagonista de una festividad pues, en la que no tiene ni arte ni parte? No, es que eso es del diablo. Entonces, ahí es donde de alguna u otra forma, pues, la ignorancia hace que las personas repitan como unos loritos y no investiguen el origen Y el diablo. de las celebraciones y de lo que representan como tal. Entonces, sí, yo qué hice, pero eso no es, Y el diablo, mía. no, eso no es mío. Si en ese montón de gente, pues. Entonces lo pueden buscar allí, pues ahí les hablo acerca del origen de la celebración, cómo fue la transculturización que hubo, hay muchísimas cosas. Inclusive ahí también hablo y expongo el punto de vista de que porque la gente piensa que es del diablo. No, porque se hacen rituales y se hacen, ok, hay personas que hacen rituales, es como lo decía mi mamá. Esa fecha se convergen muchas energías. Hay personas que pueden hacer rituales buenos, comunicarse con sus seres queridos, a disfrazarse, buscar dulces, poner una vela para protegerse. Y hay otras personas que quizás manejan una vibración mucho más oscura, mucho más down, o sea, muy baja, y obviamente tienen este tipo de prácticas. ¿Que nosotros estamos de acuerdo con ellas? Absolutamente no. Pero eso no quiere decir que no las hagan, evidentemente sí las hacen, pero que el Halloween forme parte de esa celebración, o digamos que sea, es como la Navidad. No es que la Navidad hay que poner el pino, hay que hacer, que también es una festividad pagana por los que no sabían. Entonces el origen sigue siendo pagano. Es que celebró Navidad sí, pero Halloween no, ajá, y eso como ¿por qué? Pero es que sin ir muy lejos, la gente pues celebra, los católicos celebran el miércoles de ceniza. Todos los orígenes de las celebraciones católicas tienen un origen pagano. Todas. Que los movieron a conveniencia en algunas cosas y transformaron en otras, es otro cuento. Que no, la idea no es debatir, la idea es que la persona que quizás les sorprenda o no estén de acuerdo, pues indaguen, busquen, ¿ok? Sí. Para que tengan realmente el origen de todas las celebraciones. Claro, porque incluso en este momento cada quien expone el punto de vista. Quizás hayan algunas cosas que no sean tan asertivas y ustedes puedan comentarnos algo, porque a veces escapa un poco la memoria. Pero realmente lo que buscamos con este tipo de conversatorios es que las personas de alguna u otra forma se culturicen y vayan al origen de las cosas, vayan al origen de las festividades, no se queden y no se conformen con uno, es porque no, o es porque así, porque la sociedad a veces nos incita a seguir patrones de comportamiento, de creencia y de pensamiento que son muy retrógrados y que no se basan en nada, porque cuando vamos al origen de eso y dicen, no, es que, pero ¿quién dijo eso? No, es que eso es malo, ¿y malo por qué? O sea, ¿quién le dijo a usted? ¿Quién lo sustentó? ¿Dónde está? ¿Dónde dicen? No, eso es así y ya, punto. ¿Cuál punto? No sé si se tomó la molestia de ir, buscar, indagar. Eso es como a veces la gente dice algunos versículos o algo, cita algunos libros donde eso no existe, no está avalado, no está. Busque, indague. O a veces se toman como referencia únicamente lo que ya está aprobado y avalado y todo lo que no, entonces lo descartan. Como por ejemplo los descubrimientos que han hecho de diferentes cosas o mucho conocimiento que quizás no está en la Biblia y que también está muy avalado por muchísimos historiadores. Entonces, realmente con esto que buscamos, que las personas no se conformen con lo que les digan, incluso hasta que lo que digamos nosotros, porque nosotros no somos quien para decir esto sí, esto no, al contrario, nosotros somos un libro abierto que está dispuesto a dar el conocimiento que tengamos. Es vibrar, o sea, escuchamos todo y con lo que vibremos nos quedamos. Exacto. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo también pensaba lo mismo, hablaban que el Halloween era malo, montaban videos, mucha gente expresa su punto de vista y habla de la historia y toma partes de la historia y no investiga bien, y sin embargo yo seguía sintiendo que no era nada malo. Ahora en este momento entiendo por qué, porque es lo que dice Samantha, es
la intención con la que uno lo hace. Ujú. Y cuando estamos del lado de la luz y vibramos alto, ¿sí? Exactamente. Vamos a hacer las cosas bien, con una intención bonita, con una intención positiva. Entonces, está muy chévere. Y que ahí este año sí puedo Este año disfrutar sí bien me mi lo veo. mano. Este año sí me disfrazo sin remordimiento. De bruja. Sí, tenemos la intención y somos más conscientes de todo lo que está pasando ahora. O sea, se disfrutan de una manera más sana. Yo Sí. creo que Y sin miedo, porque Claro. es que hay que sacar el miedo de todo eso. Y que lo más importante es reconocer qué es la energía del miedo. ¿Por qué? Porque esto ocurre en todo tipo de ámbitos. No solamente estamos hablando de algo sencillo como esta celebración pagana. Pero hay personas que tienen miedo a diferentes cosas. Y es bien importante reconocer al miedo como energía, que es una energía discordante, porque es todo lo opuesto al amor. Cuando hablamos de amor, la mayoría de las personas siempre se enfocan a pareja. Lo digo con experiencia porque cuando estoy en el stand ofreciendo un producto y yo le digo, este producto es para activar amor, ay, ahí fue, no, ahí quedó, ah, no, estoy bien, ajá, pero ya va, un momento, nadie ha hablado de pareja. Entonces, yo estoy hablando de la energía más maravillosa y grande que mueve al mundo, al universo. Y usted le está dando stop. Entonces, ¿cómo está programado? Porque yo no le hablé de amor a su mamá, de amor a su hijo, de amor de pareja, de amor a su gato, a su perro, a su mascota, al trabajo, a su misión de vida, a usted mismo como persona. Yo no he dicho a quién o a dónde va dirigido ese sentimiento y esa emoción. Y usted ya de una vez se está bloqueando. Entonces es bien importante, número uno, tener presente que los miedos son todo lo opuesto al amor. Y número dos, ¿cómo visualiza y cree usted que es el amor? ¿Qué representa para usted el amor? Si usted le hablan de amor y enseguida se enfoca a pareja. Pero es que hay una parte que es muy importante también, y es que según la sociedad y lo que han incitado en el subconsciente de muchas personas, es que el amor viene a estar representado por algo externo a ti. Y lo más cercano es una pareja. Entonces tú le hablas de amor a una persona y eso es lo primero que llega a su mente y es lo primero que refleja. ¿Por qué? Porque es lo que la sociedad ha enseñado. Amor, entonces una pareja y eso está externo a mí. Y en este momento, si no tengo a nadie que refleje esa persona o ese sentimiento o esa cosa, pues entonces lo rechazo porque realmente pues, no concibo de alguna u otra manera identificarme con esa palabra o con ese sentimiento, a no ser que sea por ese medio. Porque es lo que te han, o lo que han, porque lo de Quito, incitado en el comportamiento de diferentes personas. Y hay una idea que yo conservo mucho y espero poder concretarla ya en físico, y es una escuela que enseñe las verdaderas cosas que son importantes. Yo tengo un pensamiento o un proyecto en mente que se llama Escuela de Vida. Escuela de vida. Que la espero concretar muy pronto, y ya estando con los podcasts acá, pues quizás se abre el espacio mucho más pronto de lo que esperemos. Que Alumnos de la escuela de vida. Los primeros alumnos. Están apuntando el bueno, uno, muy por allá importante. también. Aquellos que están interesados en Escuela de Vida, bueno, dejen su comentario allí en el podcast. Exactamente, y Escuela Para de que Vida. incentiven al caballero que aperturará Escuela de Vida. Escuela de Vida es un proyecto muy lindo que yo tengo en mente materializarlo, y es un proyecto que realmente va a enseñar a las personas cosas que necesitan. Venimos desde un sistema que nos enseña matemática, física, química, que nos enseña un montón de cosas, ¿cierto? Que a veces no necesitamos para desenvolvernos en la vida. Y que cuando llegamos a diferentes circunstancias donde tenemos que lidiar obligatoriamente, porque no hay otra manera como decirlo, con diferentes circunstancias, ya sea la depresión, un desamor, cómo superar la pérdida de una persona querida, un sinfín de cosas. Nos quedamos viendo para los lados y nos quedamos cabizbajos porque no sabemos cómo lidiar con esa circunstancia. No se desarrolló una inteligencia emocional y una independencia emocional capaz de lidiar con esa circunstancia, porque no es quitártelo,
sino es sanar con eso, es lidiar con tus yoes, con tu yo superior, con tu yo inferior, es ser capaz y tener la inteligencia de poder lidiar con esas circunstancias porque eres tú mismo. Es una batalla de ti contra ti, allí no hay más quien entre. Entonces, en Escuela de Vida, que es un proyecto pues, que quiero empezar a manifestar, es eso, es enseñar a las personas lo que verdaderamente se requiere: inteligencia emocional, el cómo amarme a mí mismo, cómo tener autoestima, el cómo ser independiente emocionalmente, porque son cosas que no todo el mundo le enseña y son cosas que todo el mundo necesita desarrollar. El desapego. El desapego. El aprender que pasamos por situaciones y tenemos heridas por allá guardadas debajo de las piedritas y pensamos que ya las superamos y mentiras. O sea, súper bacano. La sanación del abandono, la sanación desde el vientre, porque hay veces que las mamás no querían quedar embarazadas y Del no tuvieron a niño y ellos. del niño interior. La sanación del niño interior. Entonces allí se van a O sea, tratar. ¿qué escuela? Academia. Eso es para Y después academia. universidad de la vida. Sí, es bueno porque digamos que son los primeros pasitos. Hay unas personas que son muy novatas y que hay veces que yo tengo la oportunidad de hablar con personas cercanas, con amigos o incluso pacientes que no tienen control de sus emociones. Y yo no les puedo hablar de ves que tienes que ser independiente emocionalmente, tienes que desvincularte de tus exparejas sexuales porque es necesario y tienes toda la energía de ellos involucradas contigo y tus nuevas parejas. O sea, no les puedo hablar de esa forma, tengo que decirles, mira, tú tienes que empezar a despegarte de ciertas circunstancias, de ciertas personas, a dar los primeros pasitos. Explicar con peras y manzanas. Exactamente. No, y a enseñar verdaderamente el significado de las cosas. Por ejemplo, yo enfatizo mucho en lo del desapego. Por ejemplo, el desapego no es que yo voy a dejar de querer o que me deje importar, es como dejar de cargar con lo que a mí no me compete. Exactamente. O sea, yo tengo mi propio proceso y por qué tengo que cargar con los de los demás. Entonces, el desapego es algo muy bonito, de cierta manera se vuelve como un estilo de vida también. Y es muy importante para nosotros los terapeutas, porque al vincularnos directamente con un paciente y conocer de alguna u otra forma sus altos, sus bajos, sus emociones y empatizar, porque lo que tenemos los terapeutas es que somos muy empáticos. Por ejemplo, yo en especial siento mucho lo que sienten mis pacientes. Si ellos lloran, yo siento el hueco acá. Si los que le pasó, yo siento acá. Entonces, empatizar con eso es bueno hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque también hay que hacer un Kung Fu Panda, que eso me lo enseñó una psicoterapeuta que yo amo muchísimo, a Vicela. Si estás viendo eso, pues te recuerdo mucho. Le hacemos un Kung Fu Panda a todo ese tipo de cosas. ¿Qué es un Kung Fu Panda? Un cierre, un desvinculamiento energético. Porque hasta cierto punto podemos compartir cierta empatía, pero ya cuando la empatía se transforma en una carga energética que se comparte contigo, pues obviamente allí no hay nada bien. Y lo mismo pasa con la persona cuando de alguna u otra forma se empatiza con otra persona que quizás no vibra tan a son. Entonces ahí está como discordante. Y se empatizan ellos dos, y si tú compartes energía con la otra persona, pues también. Sí. Entonces uno como psicoterapeuta tiene que marcar distancia en ese aspecto, porque también depende mucho de lo que quiera hacer la persona. Si la persona está dispuesta a sanar, si la persona te busca para sanar, es una cosa. Pero ya cuando uno conoce el estado, y si uno va detrás, no, venga, es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que sanar, porque usted no. Allí queda es únicamente porque la sanación y la salvación es individual. Por más de que yo tenga el deseo de sanar a todo el universo y a todo el mundo, pues yo primero tengo que empezar por sanarme yo. Y esto es súper indispensable, porque una persona herida no es capaz de sanar a alguien más o salvar a alguien más. Es como el dicho que dice que Nadie puede dar de lo que no tiene. o que predica pero no aplica. Es así también, porque y es duro porque cuando nosotros estamos en este cuento tan lindo que es la luz y la espiritualidad, el despertar espiritual, queremos salvar a todos los de la familia, empezando por ahí. Y la familia es la primera Que no cree en ti. que no cree en uno y que no cree en lo que uno ve, en lo que uno siente, en todo. Pero ¿sabes por qué? La familia, en nivel de karma, vienen a ser tus primeros maestros. Y eso es vital que uno como sanador o como ser humano o como ser lo aprenda. Porque a veces recurrimos o pensamos que la familia va a ser el primer apoyo.
y a veces es todo lo contrario. Y lo veía en un video hace poco en redes sociales, que las redes cuando las sabemos utilizar son increíbles, Sí, es verdad, porque total. nos suma quizás en un minuto lo que podemos desarrollar con buena energía todo un día. Sí. Entonces, no recuerdo pues la persona o la red donde lo vi, pero decía, la familia es uno de los karmas principales. Tú tienes que desarrollar tu familia, tu propia familia, tus amigos, las personas que sean importantes para ti, y inclusive con el desarrollo de tu propia familia a veces también van a haber Y ese es tu excepciones. círculo, es el que tú creas. Entonces, hay algo muy bonito que yo aprendí cuando estuve en la iglesia durante 3 o 4 años, y es que la decepción viene de una obsesión. Porque cuando una persona está decepcionada de alguien, es porque en algún momento se obsesionó con eso. Entonces, cuando ponemos a esas personas en un pedestal, Tú hablas de iglesia, Eduardo. ¿Qué? no, porque aquí sabemos de todo. Aquí hablamos de todo. Sí. Oye, yo no sabía que esta gente iba a la iglesia. Hubo una época, te cuento. Aquí somos de todo. O sea, yo antes de poder aceptar mi parte esotérica o mi parte holística como sanador, yo estuve 4 años en una iglesia cristiana. Y antes de llegar a la iglesia cristiana, pasé por un proceso también personal de depresión y de muchísimas cosas que las personas que son más cercanas a mí, pues, ay, sí, pucha, se paró esto. Vamos a ver. Bueno, seguimos acá. Vamos a mirar qué pasó con una cámara. Y mira hacia allá, mira hacia allá. No, acá sí estamos bien. Bueno, seguimos. Aquí no pasa nada. Entonces, para las personas que son más cercanas a mí, saben que yo estuve 4 años en una iglesia y que en esa iglesia fue mis primeros pasitos en el mundo espiritual, porque en la iglesia me enseñaron una perspectiva completa que yo desconocía. O sea, para mí la espiritualidad, pues, sí conocía algunas cosas que mi mamá manejaba, inclusive cuando yo estuve allí hubo mucho trillo entre nosotros, porque ella manejaba una tendencia y yo otra. Y para mí, y lo que me habían enseñado en la iglesia durante esos 4 años, es que lo que ella hacía era del diablo y yo era de Dios. Entonces, luego, después de muchos procesos que me pasaron en la iglesia, muchas cosas que aprendí, a mí me tocó dejarla por diferentes circunstancias. Y ya después, yo, bueno, Dios mío, ¿qué sigue ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué misión que me corresponde? Y conocí con el tiempo a una psicoterapeuta que fue con la que me formé con todo lo que fue la parte de chamanismo, Theta Healing y un montón de cosas más de la sanación. Y fue algo muy bonito porque eso del cuento lo digo yo desde hace bastante tiempo. ¿Tú sí estás grabando? Sí. Ah, no. No. Ay, Dios. Que se separó el David, la Margarita. Bueno, sí. Algo que yo comparto es que cuando yo estaba pidiendo ese maestro especial, luego después de que salí de la iglesia, que allí tenía 2 maestros, que era el pastor y la pastora. La pastora era una profeta y el pastor era un apóstol, entonces tenía como ese equilibrio entre la profecía, que para mí es lo máximo, y todo lo que era el soporte o la palabra apostólica, que también tiene un peso increíble. Pero yo siempre me incentivé por la profecía, porque el profeta decreta por la boca y cumple y hace realidad, es como un brujo. Entonces, ya yo lo pensé, pero no lo dije. entonces fue con lo que más me vinculé y fue con lo que más me gustó, y hasta el sol de hoy, pues yo creo que una de las cosas en las que más soy fuerte es cuando mi boca se abre como para decir cosas buenas, como para cosas no tan buenas también, es lo que más es efectivo. Entonces yo oraba, yo decía, incluso después de haber salido de la iglesia, bueno, yo quiero un maestro, o sea, ahora que sigue, yo necesito conseguir a alguien, y empecé a leer un libro de Pablo Coelho que se llama Brida. No sé si lo han escuchado. Bueno, Brida es una bruja que quiere aprender a leer las cartas, ella quiere aprender a ser bruja. Ella es una bailarina. Y para hacerles el cuento corto, ¿Por qué Merlita en esas? Tengo que leerlo. Bueno, ya termino. para hacerles el cuento corto, ella conoce a sus almas gemelas. Una de sus almas gemelas es la persona que le enseña cómo ser bruja, y ella le pide a él que sea su maestro. Entonces el libro tiene un mensaje muy bonito, que es que cuando el alumno está listo, el maestro llega.
Entonces, ¿quién nos dijo esa frase a nosotros ayer? Bueno, Ahorita. Joder. Ahorita. Mira los ojos de que yo no sé. Esta tarde precisamente. Soy yo. Ven, Cuando el alumno está listo. el maestro llega. Bueno, los Justo primeros eso, alumnos de escuela de igualito. vida, Rafael. Eso, lo mismo, exacto. Es lo mismo para bueno, ustedes digan ahí que yo voy a organizar esto porque chicos, estamos teniendo dificultades técnicas de hacer el primer podcast. El audio sigue intacto, pero los videos han estado como un poquito regulares, así que bueno, cuando no sirven en un lado, sirven en el otro. Prosigamos. Bueno, entonces ya tienes tus primeros alumnos para escuela de vida. Claro que sí. Aparte de todos aquellos que comiencen a comentar en el podcast. Hay que empezar a hacer el pénsul. Empiecen a matricular. Sí. Primero, el tema. Vamos a ver las siguientes materias. Los siguientes temas. Bueno, muy interesante. No, eso está bien. Bueno, esa fue su experiencia cuando él comenzó el mundo espiritual desde otro punto de vista. Porque él venía de la iglesia y luego que se salió de la iglesia por razones X, pues quedó como en el aire. Pues él decía que él requería un guía. Yo le respetaba mucho su tendencia ya para ese entonces. Yo le dije, pues busque a alguien que lo haga sentir cómodo. Pero estaba así como en un lapsus de que... Y llegó coincidencialmente con esta persona. Una cosa llevó a la otra. A él lo invitaron a una actividad. Y en esa actividad casualmente conoció a esa persona. Comenzaron a conversar. Y se dieron cuenta que tenían algunos temas afines y ella le ofreció que trabajaran en conjunto, que hicieran como un intercambio, algo así. Y ahí resultó estudiando el chamanismo. Sí, fue algo muy... Cosa que no fue de mis manos, porque la gente a veces piensa que, pero fue como usted porque usted también. No, él aprendió en otros caminos. Y ahora, después de toda esta trayectoria, compartimos trabajo. Porque en ocasiones mis pacientes son sus pacientes. Las personas a las cuales yo les realizo lectura de tarot y comienzan un proceso de sanación, yo se los remito a él para que trabajen con él todo lo que es la parte de Theta Healing. Entonces con él comienzan unas terapias que son, digamos que un poco laboriosas y que requieren de que sean continuas, con tiempo, donde la persona adquiere esa responsabilidad. Es cuando tú dices, esta es mi tarea y la voy a hacer. Entonces allí comienzan a desarrollar esa serie de actividades con las cuales las personas pueden realizarse desde divorcios energéticos, pueden descubrir el origen de una situación karmática, debido a que se ha ido desarrollando, desde hace cuánto tiempo, porque a veces las personas están viviendo repetición de acontecimientos en sus vidas, pero no se han dado cuenta de hace cuánto, o no saben llevarlo al árbol genealógico, porque hay personas que no solamente son ellos, sino que se van a la vida de la mamá o del papá, y ahí está. Y luego le preguntan a los papás de sus papás, y ahí está. Y yo he tenido pacientes que retrocedemos 5 generaciones, y ahí está. Ya regresé. Sí, es muy interesante todo ese cuento. Yo creo que después en otra oportunidad ya lo contaré yo para el podcast como en íntimo, para no estar repitiendo a cada rato la misma historia. Pero sí, es muy interesante, además de que de alguna u otra forma el enfoque que se me dio, o lo que se me permitió aprender, fue sanación. Sanación. Y pues no es casualidad de que mi nombre, como todos lo saben, Rafael Ángel, el ángel Rafael, tiene que ver con todo lo que es la parte de la sanación. Lo mismo el color verde. Entonces son muchas coincidencias, por así decirlo, que no son para nada coincidentes, son causalidades. Yo creo que ese ángel todavía sigue como medio mal. Son causalidades que la vida nos pone de alguna u otra forma a que le prestemos atención a la vaina, pues que no nos hagamos los locos.
Y Bueno, ahí comenzaron aprendí. como a moverse las energías, la cámara, el perro. Sí, ahí aprendí muchísimas cosas que bueno, quizás después les enseñaré un poquito en los diferentes rituales que hagamos, porque fue algo muy particular. Tampoco fue que me enseñaron como que esto y ya. No. La persona que me enseñó, que fue Auristela, que fue mi tutora, ella me enseñó chamanismo, me enseñó técnicas de avatar, me enseñó Theta Healing, pero no era Theta Healing como tal, sino era un Auri Healing, como ella le decía. Era el Theta Healing, digamos que internalizado y transformado por ella y ya canalizado de una forma diferente. Entonces, digamos que también poniéndole su toque particular, al igual que quizás lo podemos hacer nosotros con diferentes cosas, ya que como que cada quien le va poniendo su intención. Y lo mismo pasa con mi terapia, que yo ya no transmito un origin, sino como una combinación de muchas cosas. Porque yo manejo todo lo que es la parte del Ho'oponopono, el PNL, la programación neurolingüística, que es PNL. También hay algo muy interesante que me gusta aplicar que se llama Access, que son unas barras. Las barras de Access me gustan. Pero después descubrí que el origen de las barras de Access está con Abraham Hicks, que también me encanta. Abraham Hicks es una entidad cósmica que se manifiesta mediante una persona, que en este momento es Esther Hicks, pero antes era su esposa. Y esta entidad cósmica es súper interesante porque habla por todos y la manera en que habla y manifiesta las energías, cómo se siente, cómo atrae, para qué estamos los seres humanos acá, cómo manifestar la abundancia, cómo manifestar el amor. O sea, es algo increíble. Si tienen la oportunidad y ustedes también en casa, búsquenlo porque a mí me ha parecido excelente. Y no te lo pintan desde un punto de vista de que es un extraterrestre o no, es que no, es un ser de otro, vibra en otro nivel, es un ser que forma parte de este universo y que simplemente es y ya. Bueno, dándole la vuelta un poquito a la parte del Halloween, ¿no? Porque hemos terminado hablando de extraterrestres, No, pero es que el Halloween quedó muy claro ya. Entonces le hemos ido como dando la vuelta, pero sí, bueno, no está de más porque generalmente todos sabemos que la casualidad no existe, sino la causalidad. Asumo que alguien estará requiriendo pues parte de toda esa información que se ha ido desarrollando el día de hoy y que no es a libreto ni es, digamos, que planificada por completo, porque lo único que se escoge es el tema y ya luego dejamos que sea pues el universo que fluya a través de nosotros. Pero sí, bien interesante que, bueno, que todas esas personas que incluso requieran de algún tipo de orientación, pues escriban y comiencen a solicitar información acerca de las terapias maravillosas que realiza este chico y que él es a veces un poquito así como que para realizarlas, pero créanme que es excelente. Sí, sí. ¿No? ¿En serio? ¿Por qué? A mí me gusta trabajar con las terapias. Yo cuando trabajaba con Auri teníamos grupos muy grandes, inclusive en varias oportunidades me tocó ser el coach, como por decirte, el grupo. Porque ella dictaba, digamos que eran 70, 80 personas y éramos 3 instructores. La chamana, que es Auri, mi guía, Elías, que era otro chico igual que yo, y estaba yo. Entonces éramos 3 personas con un grupo de, no sé, 90 personas. Entonces cada grupo, Bastante grande. sí, entonces era porque son cursos muy personalizados. Entonces yo me juntaba con Merly y yo, Merly, cuéntame cómo estás, mi nombre es Rafael, cuéntame qué creencia tienes tú en este momento, cuál creencia quieres cambiar, qué quieres dejar aquí, qué quieres. Entonces ya Merly se juntaba conmigo y me decía, mira Rafael, estoy pasando por esto, esto y esto y esto, tengo esta creencia y quiero cambiarla por esta creencia. Yo le decía, mira, pero ¿sabes qué? Esa creencia, vamos a mejorarla y vamos a cambiarla por yo, con Dios dentro de mí, tengo todo lo que yo requiero tener, crear, manifestar en mi vida emocional, física, sentimental y amorosa. Entonces es algo mucho más completo. Y de ahí te vamos a quitar esta creencia de limitación. Entonces hacíamos todo el proceso y ya yo me sabía, éramos amiguis y así teníamos 10 amiguis más. Entonces, literal, era compartir con ese círculo durante 3 días. Algunos dormían incluso en el lugar donde estaban, otros sí se trasladaban.
y era espectacular. Una vez hicimos en una casa de vino, en la casa de vino de Venezuela, que es la casa de cata de vinos, de sommeliers, y fue una experiencia increíble, de verdad que sí, tanto para las personas que iban y participaban como para nosotros que de alguna u otra forma nos vinculábamos con ese pedacito de alma de cada persona y era algo mágico. Pero realmente lo que más disfruto es la disposición a sanar. Porque eso es lo más importante para un sanador, porque cuando tú notas la disposición de la persona en hacer un cambio, tú puedes hablar 10 horas seguidas y no te cansas, porque notas que la persona está teniendo disposición y además de eso, lo cambia. Pero algo muy maluco es uno hablar el tiempo que hable y que la persona después a los meses te venga con la misma historia, porque entonces ahí notaste que todo tu tiempo literalmente fue un desperdicio. Y es algo que a mí en especial no me gusta. Bien juiciosos, por favor. Pero ya saben todos Si aquellos que quieran. si van a escribir, involúcrense con su sanación. Involúcrense. No conmigo, no, con su sanación. Sí, con cada uno. Entonces, yo creo que ya damos por finalizado este espacio por el día de hoy, ¿sí? Sí, bueno, a mí me Sí. parece que ha estado bastante completo, nos extendimos, nos salimos del tema. Pues esa es la idea. Igual les agradecemos por esta invitación tan Con bonita. muchísimo gusto. Esperamos poder estar en muchos podcasts Claro con que sí. ustedes, porque más que una charla amena es adquirir más conocimiento, o sea, abrir más nuestra mente y entender el porqué de muchas cosas. Entonces, de mi parte, les agradezco mucho por Con muchísimo esta gusto. oportunidad. Por mi parte, pues muchas gracias por los aprendizajes que tuve hoy. Muy interesantes, emocionantes, la verdad. Y espero seguir aprendiendo y seguir avanzando en mi proceso también. Claro que sí. Bueno, creo que no nos queda más por hoy que despedirnos y dar el agradecimiento a todas aquellas personas que se brinden la oportunidad y nos brinden la oportunidad de llegar a ustedes y que ustedes puedan ver toda la información y los anécdotas que estamos compartiendo con ustedes a través de este podcast y todos aquellos que deseen comentar y compartir acerca de la información que este contiene. Bueno, será hasta una próxima oportunidad y que tengan una feliz noche. Chao. Chao. Miren a Merly. La Merly parece una niña, después que graba la vaina se esconde. Ay, no, ese Rafael es una cosa loca. ¿Por qué? No, esa información que maneja de muchacho. No se queda como